Y esta es la imagen del día y por ende la noticia del día. El presidente Petro sobre las 4:36 de la tarde se reunió en el Palacio de Nariño con los embajadores de Israel y de Palestina. Cada uno por separado, ustedes entenderán las razones. Después de las polémicas que se dieron a nivel nacional, pero sobre todo de la presión internacional sobre el presidente de Colombia para que condenara el terrorismo de Hamas. Sin embargo, no se condena el terrorismo de Hamas. Se reúne con el embajador de Israel, se reúne con el embajador de Palestina, lamenta las víctimas civiles y anuncia que Colombia va a abrir una embajada en Palestina, en Ramallah. Vamos a ver el trino que puso el presidente de la República una vez se reunió con los dos embajadores. Y dice lo siguiente, en esa reunión estuvo también el canciller. Dijo el presidente de la República: me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres. He expresado mi solidaridad con la niñez israelí y palestina, que deben y tienen el derecho de vivir en paz. Enviaremos un avión con ayuda humanitaria a las cercanías de Gaza, en espera que se abra un corredor humanitario. Y cierra: Colombia abrirá su embajada en Ramallah, en Palestina. Esto fue lo que dijo el presidente, este fue el trino del presidente. Pero después hubo un comunicado de la Presidencia de la República y de la Cancillería que básicamente dicen lo mismo, Paula. Pues entregando detalles acerca de lo que fue este encuentro con el embajador de Israel, Giovanni, les vamos a presentar a partes de este comunicado que emite entonces la Presidencia de la República. Dice así: el embajador Dagan destacó por su parte la importancia que tiene para Israel la relación con Colombia y con respecto a la situación actual explicó que su país había sido víctima de una agresión brutal e inadvertida, la más grande en la historia desde el Holocausto, y que el día del ataque había registrado una cifra cercana a las 1.400 víctimas, entre ellos elevados un número de niños, niñas, mujeres y ancianos. El presidente Petro, dice este comunicado, observó que entendía el dolor de Israel, reiteró que no es antisemita, pero que también consideraba muy importante el dolor del pueblo palestino. Esta una parte del comunicado y luego al final, digamos, hay otra para resaltar que habla pues de un encuentro diplomático. Sí, finaliza otra parte del comunicado diciendo lo siguiente: de manera paralela, la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrés Herrera, sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, durante el cual se concertó la realización de una comunicación telefónica mañana entre el canciller Cohen y el canciller colombiano en horas de la mañana tarde, hora israelí. Esa es la noticia del día, eso es lo que ha pasado. Pero todo esto tiene un contexto, y tiene un contexto que está en la presión internacional, especialmente la Comunidad Europea y los Estados Unidos, que estaban muy preocupados por las posturas del presidente, que ya estaban rayando en el antisemitismo, dicen varios congresistas de los Estados Unidos, y sobre todo la no condena del terrorismo de Hamas, que todavía, a pesar de la reunión y a pesar del comunicado, pues no aparece por ninguna parte, Paula. Pues esto hizo toda esta situación que se desató, Giovanni, que el embajador de Colombia en Washington, el doctor Luis Gilberto Murillo, aterrizara en Bogotá. Esto pasó en las últimas horas, se reunió con el presidente Petro. El encuentro se dio también con el canciller Leiva, pues para hablar sobre esas relaciones diplomáticas con Israel, una reunión que se dio justo después de que el fin de semana pasado Israel anunciara que iba a suspender las exportaciones de seguridad hacia Colombia y después también, como usted ya lo señalaba, Giovanni, de esos fuertes reclamos a la postura del presidente de no condenar el terrorismo de Hamas que le hizo Estados Unidos. El encuentro solo trascendió de él, que duró más de una hora. Y es que dentro de las voces que han escuchado en los Estados Unidos muy fuertes contra el presidente Petro está la de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien afirmó que el presidente Petro es un peligro para Colombia. Esto dijo en su momento a través de la cuenta en Twitter, X ahora, y aquí viene el rifirrafe más fuerte. Dice María Elvira Salazar, la congresista americana: tal como lo hicieron Fidel y Chávez, Petro se pone del lado del terror y no le importa romper relaciones con Israel, la única democracia en Medio Oriente. Lo advertí muchas veces, Petro sigue siendo un peligro para Colombia por marxista, ladrón y terrorista, y ahora antisemita.
Y es que tras conocerse este trino, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, pues le envió un memorando a los congresistas republicanos, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, en el cual les exige respeto. Aquí hay un apartado de ese memorando. Sí, señor, Paula. un apartado, lo van a ver ustedes en inglés, nosotros les vamos a contar qué dice en español. Una de esas partes, así dice este comunicado que envía entonces la Embajada de Colombia a estos congresistas de Estados Unidos. Dice: la cercanía y alcance de nuestra relación deberían ser suficientes para no trascender al lenguaje insultante y emocionalmente cargado que compromete la dignidad del cargo de presidente de Colombia y del propio presidente Petro. Y continúa ese mismo comunicado que dice: en este momento de intensificación de las tensiones internacionales, estoy a su disposición para abordar cualquier inquietud que desee expresar con respecto a las relaciones exteriores de Colombia, pero también debo insistir respetuosamente en que el discurso público sobre estos temas debe, como mínimo, llevarse a cabo con la adecuada deferencia y cuidados brindados a cualquier socio bilateral importante. Ahí está la postura del embajador colombiano. A esa postura, luego la congresista Andrade reiteró lo siguiente, también en su cuenta en Twitter. Puso el siguiente mensaje: Petro se indignó porque le dije marxista, ladrón, terrorista y antisemita. Su gobierno me pide palabras más respetuosas y corteses. El único irrespetuoso y descortés fue Petro, quien puso en peligro la vida de 20.000 judíos en Colombia cuando comparó a Israel con los nazis. Esta fue la postura muy fuerte de la congresista americana. Y lo que muchos se preguntan es, bueno, ¿y esta reunión del presidente Petro con el embajador de Israel, con el embajador de Palestina, por qué se dio? ¿Por la presión internacional? ¿Porque genuinamente se estaba buscando el encuentro? ¿Es una buena noticia o obedece a la presión internacional? Pues mire, realmente por sorpresa creo que ha tomado a todos que se diera este encuentro. Fue el propio presidente el que lo contó a través de sus redes sociales, porque sí lo hicieron bajo absoluta reserva, cuidando que no hubiese presencia de medios de comunicación y que nadie se enterara antes de que se produjeran estos dos encuentros, por un lado con una embajada, luego con la otra embajada. Pero pues sí, las preguntas que quedan aquí son muchas. De aquí en adelante, entonces, ¿qué sigue? Se da un primer paso importante quizá después de toda la crisis que se desató, y se esperaría entonces que lo que continúe en los días venideros, pues sí sea eso que están esperando en la comunidad internacional, y es que de frente, directamente, pues se condene el terrorismo de Hamas. Tres cosas. Una, no condenó el terrorismo de Hamas, porque no aparece en los comunicados ni aparece en el trino del presidente. Segundo, temprano el presidente dijo que la responsabilidad del bombardeo en el hospital de Gaza era de Israel, lo cual Estados Unidos y la comunidad internacional dicen no es así. Y lo tercero, hasta este momento, Israel no ha comunicado oficialmente la suspensión de la asistencia militar a Colombia. Yo creo que eso fue lo que pesó para que el presidente se reuniera. Definitivamente hay cosas que no conocemos todavía, cosas que no se entienden y que habrá que dilucidar, pero por el momento sí hay algunos elementos que explican que se haya dado cierto viraje por parte del gobierno. Tengan ustedes presente no solamente lo que dice Giovanni, que la presión venía del anuncio del gobierno de Israel de suspender la cooperación en el ámbito militar y de seguridad. Ustedes ya han visto en las emisiones de este noticiero que hemos hecho un recorrido sobre los distintos aspectos de la seguridad, de la dotación de la fuerza pública, de la cooperación, formación y preparación de la fuerza pública, que quedarían en vilo si efectivamente se suspende la cooperación entre Colombia e Israel en el ámbito de la seguridad. Punto número uno, que debió haber puesto a pensar al presidente Petro. El canciller siempre va como 48 horas detrás, pero los debió haber puesto a pensar a los dos acerca de esto. Pero punto número dos, en Estados Unidos está por aprobarse una vez más la ayuda que anualmente se le da a Colombia. Es una ayuda que asciende a unos 4 billones de pesos, son 500 millones de dólares. Es algo que es nada despreciable incluso para la situación fiscal que tenemos en este momento. Por lo tanto, creo yo que ambas situaciones, la ayuda se discutirá en el mes de noviembre en el Congreso de Estados Unidos, la posible suspensión de la cooperación en seguridad, hicieron recapacitar al presidente Petro. Lo hicieron recapacitar en ciertas cosas, pero en otras todavía no, lo que quiere decir que estas fotos guárdenlas para el recuerdo porque de pronto no son definitivas en cuanto a la armonía. ¿En qué cosas recapacitó? En algo que debía haber marcado su posición desde el comienzo. Dice que hay que ir por la vía del diálogo, muy bien,
que hay que respetar las resoluciones de Naciones Unidas, muy bien, que hay que respetar las fronteras seguras y bien delimitadas para los dos pueblos, muy bien, y además agrega el comunicado de presidencia que le duele a él y que le conmueve el dolor de los dos pueblos, muy bien, algo que brillaba por su ausencia en la última semana en los 150 o más mensajes que lanzó por Twitter. Pero hay algo que sí no se ha corregido y que lo hace uno sospechar o por lo menos preguntarse cómo se dan esas fotos de tanta armonía y de tanta tranquilidad. Y es lo que decía Giovanni, la no condena reiterada 10 días después o más de 10 días después, 14 días después del acto terrorista inicial que fue protagonizado por Hamás. Esa condena era algo que estaba esperando la comunidad internacional, pero que estábamos esperando también los colombianos. Acuérdense cuánto tiempo hemos sido víctimas de actos terroristas de parte de grupos al margen de la ley para venir a estas alturas a darse cuenta que en un acto terrorista de tal magnitud el presidente no condena esos métodos como un medio legítimo para hacer valer unos intereses políticos que son de otra índole y que cada cual verá si los apoya o no los apoya, pero los métodos no se deberían dejar pasar así nomás. Por lo tanto, aquí hay información que no conocemos. ¿Qué llevó al embajador de Israel a posar de manera relajada y sonriente con el presidente y con el canciller? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Uno entiende el medio viraje del gobierno colombiano, pero no entiende del todo qué estará pensando. Por una parte, Israel, cuando el reversazo se ha dado a medias, y por otra parte, Estados Unidos, que ustedes verán que ahora viene el tratar de controlar daños en Estados Unidos. Cambiamos de tema y hablamos ahora de lo que está pasando en la región, tema internacional, pero del vecino, de Venezuela, porque el presidente Joe Biden anunció que va a aliviar temporalmente algunas sanciones de petróleo y gas contra Venezuela. Paula. Sí, esto después de que se retomaran entonces estos diálogos entre oficialismo y oposición de cara a esas elecciones que se tienen planteadas en el mediano plazo y que se hayan adquirido algunos compromisos. ¿Qué está claro hasta ahora? Pues que estaría vigentes el levantamiento de estas sanciones solamente por 6 meses. Se renovaría si el oficialismo cumple con esos compromisos, entre ellos, pues también que se rehabilite algunos candidatos a la presidencia que estaban inhabilitados. La nueva ronda de negociaciones entre el oficialismo venezolano y la oposición ya tiene sus primeros resultados. Desde Estados Unidos, el Departamento del Tesoro anunció el levantamiento temporal de las sanciones a Venezuela en el sector petrolero, así como en el del oro y del gas, aunque precisó que todas las demás restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela siguen vigentes. Nicolás Maduro celebró la decisión. Que cesen todas las sanciones, que cese la persecución económica, financiera y comercial contra Venezuela y que vayamos a un proceso sostenido, progresivo, de levantamiento de todas las sanciones hasta que logremos, más temprano que tarde, que Venezuela quede libre de sanciones. Totalmente libre de sanción. El anuncio se da luego de que el gobierno y la opositora Plataforma Unitaria firmaron el martes en Barbados 2 acuerdos sobre garantías para las presidenciales de 2024, entre ellas la presencia de observadores internacionales. La suspensión de estas sanciones estarán vigentes 6 meses. Sin embargo, la administración de Biden podría reconsiderar la decisión si no hay avances hacia unas elecciones democráticas. Tras el acuerdo, 5 personas encarceladas en Venezuela, incluidas conocidas figuras de la oposición, también fueron liberadas. Imagínense ustedes la emoción que siento, pero estoy un poco aturdido porque después de 3 años de tanta espera, tanta angustia, especialmente que llegue en esta hora la libertad, pues me llena de mucha esperanza de que también llegue la libertad de Venezuela, de que aquí necesitamos reencontrarnos todos, de que aquí tenemos que poner cada quien con sus empeños, con el debido respeto, con tolerancia, nuestros esfuerzos para que este país se encamine hacia un estadio de prosperidad, de reconciliación, de paz, de tranquilidad y armonía. Analistas aseguran que el alto flujo de migrantes venezolanos en Estados Unidos y la actual guerra entre Israel y Hamás han influido en la decisión. El primer sentido es relacionado con detener el flujo migratorio de venezolanos hacia los Estados Unidos, generando mayores condiciones de bienestar a la población. En segundo lugar, también se puede leer desde una perspectiva relacionada con lo internacional, ya que las presiones relacionadas al conflicto palestino-israelí pueden complicar el suministro y obviamente el precio del petróleo
por lo que Venezuela, debido a su proximidad geográfica, puede generar más abaratamiento de los precios del crudo. Entre tanto, en las últimas horas aterrizó en Venezuela el primer vuelo de deportación estadounidense después de que estos vuelos estuvieran estancados durante años debido a las tensiones diplomáticas entre ambos países. ¿Por qué se ha dado ese cambio de estrategia de Estados Unidos y qué tan efectiva puede ser? Pues ya tienen ustedes dos explicaciones de nuestro experto. Por una parte, para tratar de mejorar la situación de la economía venezolana y evitar ese flujo migratorio que asola a todo el continente, pero principalmente a Colombia, por supuesto. Pero en segundo lugar, por las tensiones que se pueden dar por el conflicto de Medio Oriente en el mercado petrolero. Entonces, más vale pues tener un acopio mayor de oferentes de petróleo. Pero en tercer lugar, no soslayemos la más obvia de todas, porque hasta ahora no ha funcionado para nada las sanciones. Sí, la política exterior de, sobre todo los países más poderosos, tienen un poco de zanahoria y un poco de garrote. Y entonces el garrote, que son las sanciones, se supone que desde hace años debería haber llevado a que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, fuera propicio para hacer una transición democrática, y resulta que nada de nada de nada. Entonces Estados Unidos ahora, en esta coyuntura geopolítica que mete ciertas presiones, busca una estrategia distinta. La gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿será que funciona o no funciona? O dicho de manera más coloquial, ¿será que Maduro le pone conejo o no le pone conejo? Pues no le pone conejo en la primera instancia, porque la primera parte de esta transacción, llamémosla así porque es una transacción de política internacional, ya se ha dado. Liberación de presos de Estados Unidos y liberación de presos políticos de Venezuela. Por lo tanto, eso ya se dio, e incluso si solamente se levantara por 6 meses las sanciones, ya esa transacción, ninguna vida tiene precio por supuesto, pero ya esa transacción tuvo un efecto. Lo que nadie sabe es si el efecto de mediano plazo, el que todo el mundo quiere ver, y es una transición democrática en Venezuela, si se va a lograr o no. Entre otras cosas por una razón súper obvia, y es que la favorita para ganar las elecciones primarias de la oposición este fin de semana, que es María Corina Machado, seguramente el lunes estaremos registrando aquí su triunfo, no tiene en este momento condiciones de habilitación para participar en las elecciones, porque tiene una sanción de 15 años. Y el levantar esa sanción no hace parte del acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. Por lo tanto, habrá que ver hasta dónde se llega con las negociaciones con la oposición, el resultado de esas primarias, qué tanto María Corina Machado sí puede representar a esa oposición y si verdaderamente Nicolás Maduro está dispuesto a ir soltando lentamente las riendas que tiene sobre el sistema democrático y garantizar elecciones libres. Amanecerá y veremos. FECODE se encuentra en medio de una crisis con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. De ahí sale la plata para poder pagar las prestaciones sociales de los profesores, las primas, las cesantías, salud, pensión, demás. El problema es que el presidente dice que ahí hay serios indicios de corrupción, lo cual no le gustó ni 5 a FECODE, que incluso algunos sectores no descartan en salir a marchar contra el presidente, las vueltas que da la vida. En las últimas horas, el presidente Petro anunció la suspensión de la licitación en la que se elegirían los operadores de salud que prestarán el servicio a los educadores públicos. Más de 800.000 afiliados serían los afectados. Por circunstancias que se han venido acumulando en el tiempo, en los últimos gobiernos, con los recursos del FOMAC, se está financiando una red de corrupción y se está diluyendo el recurso de los maestros, financiando esta red de corrupción. El sistema de contratación se ha degradado a ese punto. Es un enorme dinero, indudablemente, y no es culpa de la organización sindical, sino que la junta directiva del FOMAC es mayoritariamente de ministros de los gobiernos. Esta situación preocupa a FECODE, que alerta sobre la falta de una entidad prestadora de salud para su gremio. Aunque se hablaba de un posible paro de maestros, gobierno y FECODE llegaron a un acuerdo. Hemos votado entonces la cancelación de la invitación pública y la prórroga por 6 meses, que nos permita trabajar de manera concertada con el sector cuáles son las opciones que funcionan mejor para que los proponentes, los operadores y la prestación del servicio sea de calidad. FECODE propuso no a la prórroga con los actuales prestadores, pero seguiremos trabajando y buscando esos caminos de unidad en aras de que el magisterio colombiano
y sus familias nos beneficiemos del servicio de salud de calidad como lo merece el magisterio colombiano. Seguimos buscando el camino que nos permita que este sistema de salud cumpla con las expectativas de los maestros y maestras de Colombia, que efectivamente mejore y que sea oportuna y eficaz. Ese es nuestro reto. FECODE sostuvo que buscará espacios para abordar los problemas que presenta el magisterio y para exigir que los acuerdos que éste tenía con la federación se cumplan. Pues esta mañana estaban a punto de irse a paro. Sí, señor. ¿No? Sí, y ya señor. le bajaron en el transcurso del día la temperatura. Pero lo que dice Mauro, se lo iban 3. Pero uno no sabe cuánto va a durar el Pero iban acuerdo, 3. que bien lo señalaba el informe, es un acuerdo parcial, porque dice no estamos de acuerdo con la prórroga para que se siga prestando el servicio, pero es que como si la licitación se suspende, pues toca prórroga con los que había, O sea, que es lo que el magisterio Paula, no quiere tampoco. Pasaporte y cédula de extranjería, prórroga, eso manda una señal también de que la parte administrativa no va bien. Exactamente, ahí hay dos caras de una misma moneda, que son estas decisiones del gobierno nacional en estos 3 casos, cuyas características son idénticas. El gobierno detecta o supone o presume que hay algún tipo de corrupción en unos contratos que se va a ganar alguien en una licitación que se vuelve y se amplía el periodo y gana el mismo. Y cuando detecta eso, el gobierno decide que no saca la licitación, digamos, no abre la licitación, que le modifica los términos y que mientras le modifica los términos deja al mismo que estaba, es decir, al mismo sobre el cual tiene presunción de algún tipo de comportamiento irregular. Ha sucedido, lo decía Giovanni hace un momento, en el caso de los pasaportes, ha sucedido en el caso de las cédulas de extranjería y ahora sucede con el FOMAC, este Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Uno dice que hay dos caras de la misma moneda porque por una parte, si el gobierno efectivamente tiene indicios de algún tipo de corrupción, me parece que es totalmente y los demuestra, es totalmente razonable que se levante la licitación, que se reformulen los términos, que se abra más adelante y que mientras tanto, pues seguir con el mismo servicio, pasaportes, cédulas de extranjería, en este caso la salud de los maestros. La otra cara de la moneda tiene que ver con que la persona o la entidad o la empresa a la cual le dejan 6 meses más es la misma empresa sobre la cual tienen sospechas. Acuérdense ustedes, en el caso de los pasaportes, en el caso de Greg & Sons, no es que tengan sospechas sobre Greg & Sons, sino que la licitación está amañada para que se la gane una cierta empresa. Y acuérdense de algo sobre lo cual aparecerán algún tipo de demandas judiciales seguramente más adelante. La porción por la cual se le amplía en el caso de los pasaportes a Greg & Sons esos 6 meses, si ustedes sacan la proporción de lo que equivaldría en términos de licitación, es más caro que lo que costaba inicialmente la licitación, guardadas las proporciones de los periodos. Alguien podría decir que allí se está incurriendo en detrimento patrimonial. Vamos a ver si aparece ese alguien o no. Por ahora me parece bien que si se demuestra que hay corrupción, estas licitaciones se paren. Me parece mal que se queden los mismos con las mismas y a los maestros, ¿qué les parece? Pues vamos a ver, ahí estaban diciendo que no le renueven a los mismos, pero en todo caso no nos vamos a paro, pero vamos a ver qué termina sucediendo. En todo caso, tremenda foto, los que posaron todos los ministerios del área social, ustedes lo vieron en nuestras imágenes, para esa alocución y decirle al país qué estaba pasando. El gobierno del presidente Petro va a tener el presupuesto más grande de la historia de Colombia. 502.6 billones de pesos, Paula, un porcentaje casi 20% más, no, 18.9% más sí, que lo que tenía el año pasado. Y se aprobó rapidísimo. Este fue un trámite, la verdad, que pasó rápido en el Congreso, más o menos a esta hora se estaba conociendo ya que se había aprobado tanto en Senado como en Cámara, pero ya un día después empiezan a salir las inquietudes acerca de cómo quedaron las cosas, varias preguntas allí en el aire, una, si se va a poder cumplir la regla fiscal, 2, los bajos presupuestos para rubros como vivienda, por ejemplo, también el tema de salud y esas fuentes de ingresos inciertas que quedaron allí planteadas en este proyecto. En una maratónica jornada y con amplias mayorías, el gobierno logró que el Senado y la Cámara aprobara su presupuesto para 2024. En total son 502,6 billones de pesos que se distribuirán así: para funcionamiento 308,2 billones, para inversión 99,9 billones y para servicio de la deuda 94,5 billones. Han ustedes aprobado el presupuesto más alto de la historia de Colombia, 502.6 billones, no han sido notarios del gobierno, han participado abiertamente en estas discusiones, es un trámite de 3 meses avanzado
de manera concienzuda. No obstante, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal expresó sus preocupaciones frente a algunas fuentes de ingreso del presupuesto como los litigios y los recaudos de la DIAN. El espíritu de la sostenibilidad fiscal lo que dice es uno debe procurar financiar gastos permanentes, gastos estructurales con ingresos estructurales, con ingresos permanentes. Al tener un carácter temporal esos ingresos, se corre el riesgo de que los egresos, los gastos permanentes de futuros periodos queden sin financiación y que haya que recurrir para financiarlos a la deuda pública. Educación con 70 billones de pesos, salud con 61 billones y defensa y policía con 56 billones son las carteras que tendrán mayores recursos para 2024. Claramente será positivo. 9 sectores concentran el 82% de la inversión y son sectores sociales que van a dinamizar cada uno de los territorios. El presupuesto de agricultura de 4.5 billones pasa a 9 billones, el de inclusión social de 9 a 15. Es decir, aquí hay unos incrementos muy importantes. Pese al monto destinado a salud, la oposición aseguró que estos recursos son insuficientes para el funcionamiento del sistema. ¿Se acuerdan que el presidente Petro le bajó a la póliza del SOAT? Pues él dijo que iba a poner la plata, 850.000 millones, y no los puso. Pero no solamente eso, ni siquiera dispuso unos recursos para pagar las deudas que hay del sistema de antes del 2019, que son 2.9 billones. Y tampoco hizo nada sobre los presupuestos máximos, que son 2.7 billones en el año pasado y el antepasado. Otra de las críticas tiene que ver con el presupuesto para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues se reduce 17,9% con respecto a 2023. ¿Y saben quiénes fueron los que más votaron en contra? Los mismos congresistas del gobierno que prometió incrementar el presupuesto de ciencia y tecnología al 0.5% del Producto Interno Bruto. Y no son solamente ellos, es el Ministerio de Hacienda negándonos esta proposición sesión tras sesión de ponentes. Es que no se acaban de enterar que estamos luchando por este presupuesto. El gobierno aclaró que pese a que solo tendrán cerca de 400.000 millones de pesos en inversión, tienen 2,5 billones en beneficios tributarios y 2,9 billones de recursos de regalías. El escenario fiscal que sustenta el presupuesto se construyó a partir del escenario macroeconómico. Allí se prevé que para 2024 la economía colombiana crezca 1,5%, la inflación anual se ubique en 5,7%, el dólar registre un promedio anual de 4.603 pesos, el precio del petróleo sea de $74,5 por barril y la producción petrolera sea de 787.000 barriles promedio diarios. Bueno, ahí están los datos generales de este presupuesto, este mega presupuesto, el más grande de la historia, que se ha aprobado en el Congreso en las últimas horas para el próximo año para el gobierno. Algunas personas dirán, bueno, pues no es raro que sea el presupuesto más alto de la historia, no en vano la reforma tributaria del año pasado, que le empieza a generar recursos adicionales al gobierno, pues ha generado unos recursos suficientes para financiar ese presupuesto. Digamos que eso tiene de largo y de ancho y creo que en eso hay que oír a los técnicos. Ustedes han oído intervenir al representante del Comité de la Regla Fiscal. ¿Qué es eso a estas horas de la noche, uno comiéndose un sándwich y oyendo del Comité de la Regla Fiscal? Bueno, es una institución cuya mayor virtud es que es independiente. Su segunda virtud es que es técnica y la tercera virtud vigila las finanzas del Estado para garantizar que la macroeconomía de este país sea sostenible y estable. Y creo yo que hay que oír por lo menos 3 advertencias del Comité de la Regla Fiscal. La primera: no obstante los grandes recursos de las últimas 2 reformas tributarias, el año entrante se va a deteriorar el déficit fiscal y se va a deteriorar el nivel de la deuda pública. 2 cosas que no se deberían deteriorar porque hemos recogido una cantidad de recursos con reformas tributarias y a pesar de eso hay deterioro. Primer punto. Segundo punto, uno se pone a buscar por qué se deterioran y encuentra algo importante. El gasto público entre el año 2023 y el año 2024 va a crecer más de 1% del Producto Interno Bruto. Eso es un billete largo y va a crecer 1,2% en gran medida porque la tendencia, cuando uno ve las estadísticas del gobierno, es a que el gasto crezca y crezca y crezca durante todo el cuatrenio del presidente Petro. No es raro desde el punto de vista ideológico, es un gobierno de izquierda y en tal condición, pues lo que busca es una expansión del Estado, pero las cifras son
verdaderamente preocupantes. Un aumento de más de 3,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto durante todo el periodo del presidente Petro es hacer crecer el Estado con todas las de la ley. Pero ahí viene quizás el punto más importante e interesante de lo que dice el Comité de la Regla Fiscal. Se está suponiendo que gastos que son permanentes se están financiando con unos ingresos, por una parte temporales y por otra parte no garantizados. Son ingresos en gran medida que vienen de litigios que puede ganar la nación colombiana, como puede no ganarlos. Y si los gana, pues entran una sola vez. Entonces yo me meto en un gasto que es, ¿qué carajo? Metámonos en un servicio de internet y qué sé yo y no sé cuántas más cosas. Y resulta que lo estoy haciendo sobre la base de una venta que hice para un año. ¿Y los demás años qué? ¿Qué hago para financiar gastos permanentes? Pues bien, ahí están los grandes dilemas, las grandes dudas. El ministro hizo su defensa, el gobierno hizo su defensa, quedó constancia de los distintos aspectos y así como se iban atragantando ustedes con ese terminacho de Comité de la Regla Fiscal, hay gente que se atraganta con estas discusiones de deuda pública. Pero ojo a lo siguiente, si no hay sostenibilidad macroeconómica, si no hay sostenibilidad fiscal, todos terminamos pagando los platos rotos, por eso hay que tenerle el ojo encima.